Segundo bloque de Medical Televisión. Repetimos este programa el próximo domingo al mediodía por la pantalla de Multivisión Federal para que usted vuelva a repasar si le quedó alguna duda. Agradecemos los mensajes que nos van llegando y ahora vamos a hacer con la doctora Adriana Falcó también consultorio virtual. Si usted tiene alguna duda acerca de la vacunación, al 11 26 09 0909. Ya hemos hablado en Medical Televisión de vacunación y de lo importante que es inmunizarnos, porque es una de las principales herramientas que tenemos en salud. ¿Y por qué volvemos en el tema? Porque vimos que desde la Sociedad de Vacunología Argentina se empezó a realizar una campaña a nivel nacional en la intención de que la comunidad tome conciencia de que por ahí nos olvidamos de vacunarnos. ¿Es así, doctora Falcó? ¿Cómo le va? Es así, hola, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, por favor. Sí, es así, digamos, la idea de estas postas de vacunación es un poco recordar, hacer hincapié en la importancia de las vacunas en general, digamos, para todos los grupos etarios, pero sobre todo los adultos, que son los que más nos olvidamos de vacunarnos, digamos. Entonces, recordar todas las vacunas que están disponibles dentro de lo que es el calendario oficial de vacunación, para los adultos en general, digamos, y especialmente algunas vacunas que están dirigidas o que cualquier persona, por ejemplo, mayor de 64 años se puede colocar, digamos, la del Bien. neumococo, la de la gripe. Y en esta época, sobre todo, con todo lo que son las infecciones respiratorias que han emergido después del COVID, digamos, en forma importante. Entonces, bueno, Bien. recordar todo Ahora esto. nosotros vamos a hacer con usted un repaso de cuáles son las vacunas que debemos colocarnos. Bien, Pero antes perfecto. vamos a refrescar la memoria. ¿Le parece? Bien, Y vamos perfecto. a ver qué son las vacunas. Que por ahí se nos pasa, Se ¿no? nos ¿Qué pasa, serán? sí. Señor director. Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias que mayor beneficio ha producido y sigue produciendo a la humanidad. Previenen enfermedades que antes causaban grandes epidemias, muertes y secuelas. Benefician tanto a las personas vacunadas como a las no vacunadas y susceptibles que viven en su entorno. La vacunación es como un escudo invisible que nos protege de enfermedades peligrosas. Es como usar un casco para andar en bicicleta o abrigarse cuando hace frío. Las vacunas son como una armadura para tu cuerpo, ayudándote a mantenerte fuerte y saludable. Cuando recibís una vacuna, tu cuerpo aprende a reconocer a esos gérmenes y a luchar contra ellos si intentan atacarte en el futuro. Y lo más importante es que cuando te vacunás, no solo te proteges a vos mismo, sino que también proteges a otras personas de tu entorno. Esto es especialmente importante para aquellos que no pueden recibir ciertas vacunas debido a problemas de salud, como bebés o personas con síntomas inmunológicos débiles. Antes de que existieran las vacunas, muchas personas solían enfermarse gravemente por enfermedades como el sarampión, la polio y la influenza. Las vacunas nos han ayudado a controlar estas enfermedades y en muchos casos incluso a eliminarlas por completo en algunas partes del mundo. Al vacunarte, estás haciendo tu parte para prevenir estas enfermedades y mantenerte a vos y a los demás a salvo. Vacunarnos es nuestra contribución para un mundo más sano. Imagínate un mundo donde las enfermedades peligrosas sean raras. Tu elección de vacunarte nos acerca a ese mundo. Al protegerte a vos mismo y a los demás, estás desempeñando un papel importante en la construcción de comunidades más saludables y fuertes. La vacunación es una manera poderosa de mantenernos a salvo de enfermedades que solían ser muy peligrosas. Al enseñar a nuestro cuerpo a defenderse, estamos contribuyendo a un futuro más saludable para todos. Y a veces pensamos que, bueno, esta información ya la tenemos, pero por ahí se nos escapa y pasó con las comunidades en el mundo entero tras la pandemia, ¿no, doctora? Sí, tal cual, digamos. O sea, bueno, hubo mucha reticencia a algunas vacunas del COVID, así como había muchísima gente que quería vacunarse, también lamentablemente hubo mucha gente que, bueno, que está todavía en contra de la vacuna, no tan solo la del COVID, ¿no? De otras vacunas y
Y bueno, y por eso tenemos los grandes brotes, por ejemplo, de sarampión en Europa, en Doctora, Estados Unidos. la Organización Mundial de la Salud en relación a COVID-19 Sí. había emitido un comunicado de que ya no era necesaria que toda la población se vacune como en algún momento, solo grupos de riesgo, ¿no? No, en realidad, digamos, o sea, si bien está más dirigida a grupos de riesgo, pero todavía el calendario nuestro de vacunación de COVID habla de un esquema básico, digamos que son 3 dosis, y después refuerzos. Ahora, digamos, tenemos esta vacuna, digamos, con otras cepas, que a partir de enero de este año, que es la bivariante, digamos, o sea, con otras cepas de COVID. Y en realidad se recomienda que sigamos vacunándonos. Bien. Mayores de 50 años, cada 6 meses, o personal de salud, o personas con riesgo. Hablamos de COVID-19. De COVID-19. O sea, tengo mi esquema básico de vacunación de COVID-19. Que recuerde, bueno, no voy a ir haciendo esto, pero hemos tenido varios refuerzos. Sí, ya. sí, claro. Pero se considera que por lo menos 3 dosis es el esquema básico. Bien. Tengo mi esquema básico y soy una persona que tengo 52 años. Claro. Me tengo que colocar un refuerzo cada 6 meses. Bien, me llamó la atención y a nosotros como comunicadores y también la producción me hace notar este comunicado de la OMS, que en algún momento dice, bueno, pasó el riesgo y ya no es necesario vacunarse. Sí, digamos, o sea, en realidad, mira, todavía el riesgo pasó, pero sabemos que van emergiendo sí, otras hay casos cepas. Y ahora hay como, casos, ¿no? aquí, Un rebrote. Tal vez, digamos, o sea, en general, digamos, o sea, sabemos que, bueno, que ya hemos tenido muchos contactos con el virus, entonces hemos generado algo de defensas. El virus es como el de la gripe, nos vacunamos todos los años porque va mutando, va cambiando, y con COVID pasa lo mismo. Pero actualmente la recomendación es para mayores de 50 años o personas con factores de riesgo, un refuerzo cada 6 meses. Para menores de 50 años, un refuerzo anual. Ajá. Esta es la nueva recomendación. Bien, un refuerzo anual de COVID-19 para toda la población. Menor de 50 años. Le voy a decir que esa información no la teníamos tan clara. Mayores de 50 años, personal de salud, bueno, nosotros estamos en este grupo, o personas con factores de riesgo, inmunodeprimidos, personas con cuadros de asma severa, cardiópatas, que sean menores de 50 años, también tienen que recibir cada 6 meses el refuerzo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora, si no hay riesgo, si no tenemos ningún tipo de riesgo, una vez al año. COVID-19. Exactamente. Y la vacunación es gratuita. Y la vacunación es gratuita, no es necesario, digamos, llevar pedido médico, salvo que esté en un grupo de riesgo y sea menor de 50 años. ¿Qué pasa con la gripe? La gripe, bueno, la gripe tenemos distintos grupos. De 6, o sea, los niños entre 6 y 24 meses es obligatoria. Está dentro del calendario oficial de vacunación y es obligatoria colocarse la vacuna de la gripe. Igual que para mayores de 64 años. ¿Sí? Entonces, la vacuna de la gripe para este grupo etario, van al vacunatorio sin orden médica, se los vacuna porque están dentro del grupo etario al cual está dirigido. Ahora, si tengo entre más de 2 años y menos de 64 y estoy en algún grupo de riesgo, por ejemplo, asmáticos severos, pacientes con cardiopatías, pacientes que toman corticoides, pacientes con algún factor de inmunosupresión, pacientes que están cursando algún cáncer, con la orden médica también van y se vacunan en forma gratuita. Bien, el resto de la población que no está contemplada, sí, que tiene menos de 64 años, que no tiene ningún factor de riesgo. Bueno, ahí, digamos, es una opción, digamos, vacunarse. Nosotros aconsejamos, en general, que se vacunen. Lo que pasa es que en este grupo de riesgo, en este grupo de personas, la vacuna no está contemplada en forma gratuita dentro de lo que es el calendario oficial, pero muchos optan por comprar la vacuna y colocarse. Eso le iba a decir, cuando no está contemplada en el calendario oficial, la gente puede suponer que no es necesario, pero ustedes recomiendan que es bueno. Recomendamos
vacunarse. ¿Para qué? Para evitar la gripe, básicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que esas son las personas que van a tener cuadros gripales, que posiblemente no tengan ninguna complicación. Entonces, bueno, no es obligatorio vacunarse, pero sí es recomendable. También es importante, dentro de lo que es la gripe, recordar que todas las embarazadas deben vacunarse de la gripe hasta los 10 días del puerperio, ¿sí? ¿Esto para qué? Porque la embarazada tiene mayor riesgo de complicaciones con gripe. Lo hemos visto en la pandemia del 2009. Lamentablemente han fallecido. O sea, hasta 10 días después de haber tenido el bebé. De haber tenido el bebé, Ajá. tienen que vacunarse. Nosotros en el hospital materno-infantil, por ejemplo, ponemos la vacuna, digamos, si no se la han puesto durante el embarazo, se las ponemos antes del alta. Bien. Si la han puesto en el embarazo, no hay problema. Y también la vacuna de la embarazada es para pasarle estos anticuerpos al bebé en los primeros meses de vida, hasta los 6 meses que el bebé no puede recibir la vacuna, ¿sí? Hicimos el repaso de COVID, hicimos el repaso de gripe. Sí. Perdón. Otro dato importante, que dentro de lo que es grupos de riesgo, tanto para gripe, COVID, entra la obesidad. Bien. ¿Sí? Entonces, porque también hemos visto que el grupo de personas obesas con un índice de masa muscular mayor de 30 tuvieron muchas más complicaciones tanto con COVID como por gripe. Así que también es un factor de riesgo para menores de 64 o de 50. Perfecto. Y hay otra vacuna que se está colocando también en estas postas. Y la del neumococo. Bien. Ahí sí necesitamos que nos explique, porque mucho hemos hablado de COVID y muchos hemos hablado de gripe y de neumococo no. Nada. Bueno, el neumococo es una bacteria que en general produce neumonías, y también en los niños puede producir, y en los adultos mayores, meningitis, digamos, infecciones del sistema nervioso, cuadros graves. Con la meningitis, es una enfermedad con una mortalidad considerable. En los niños produce meningitis, produce neumonías, produce otitis, igual que en los adultos mayores, y sabemos hoy que muchos adultos mayores, digamos, cuando tienen neumonía es por neumococo. El neumococo es una vacuna que está incluida en el calendario nuestro de vacunación para niños. Son 3 dosis, a los 2, a los 4 y a los 12 meses, ¿sí? Después para los adultos mayores, mayores de 64 años, igual que el de la gripe, también está incluida una vacuna. Esto es un esquema secuencial que le decimos, porque son 2 vacunas distintas. El neumococo tiene muchos serotipos, o sea, si bien es un solo germen, pero hay distintas variedades. Y tenemos una vacuna que cubre 13 variedades, que es la que se le pone a los chicos, y después hay otra vacuna que cubre 23 serotipos. Entonces nosotros a los adultos mayores les decimos, hacemos un esquema secuencial. Le ponemos primero una y al año colocamos otra. Si tiene más de 64 años no es necesario repetir más dosis. Y ya quedaría cubierto. Inmune. Sí. Son 2 dosis. Anotar, porque uno por ahí se olvida, sí, ¿no? Y cuando pasa un año, no sé si me la puse o no me la puse. Y después también la del neumococo está incluida en nuestro calendario de vacunación para menores de 64 años con factores de riesgo. Bien. También ahí entran personas con problemas cardíacos, con problemas respiratorios crónicos, inmunodeprimidos, digamos, pacientes oncológicos, que toman corticoides, que toman alguna medicación que les baja las defensas. Bien. Ahora, doctora, para el resto de la población, ¿las recomendaciones como la de la gripe, aunque no esté en el calendario oficial, me puedo ir yo con 50 años a vacunar? No, en este caso del neumococo, digamos, no es tan estricta esta recomendación. Perfecto. Digamos, porque es un germen que tiene menor circulación en realidad, y lo ponemos sobre todo por la gravedad de los síntomas en este grupo de personas. Bien. Y menor riesgo. La de la gripe sí, pero la del neumococo, si no tengo factores de riesgo, puedo esperar a tener los 65 años para poner. Doctora, en este programa hacemos consultorio virtual. Bien. Y ya tiene pacientes en la sala de espera. Lo podemos compartir, sí, señor director, cuando usted lo disponga, acá le consultan.
Mi hija tiene 3 años y la última vacuna que le puse fue cuando tenía 1 año. Lo postergué por una operación que debía hacerle y al final no se hizo. ¿Todavía la debo vacunar o ya pasó mucho tiempo de las vacunas del No. calendario? Hay que vacunarla, se puede acercar a cualquier centro de salud, hospital, digamos, con su carné, con las vacunas atrasadas y tenemos todo un esquema para definir cómo vamos a completar las dosis de vacuna de esa niña, porque supongo que si las últimas recibió al año, le está faltando alguna del meningococo que se pone a los 15 meses, refuerzos de las vacunas de menores de Que le 12 está faltando meses, mucho. la vacuna, la triple viral, que es la de sarampión, rubiola y fiebre aviar. O sea, hay varias vacunas que le están faltando, entonces hay que completar. Nunca se, y lo otro que es importante, me puse la vacuna y tenía que ponérmela a los 6 meses, me olvidé, no fui, pasó 1 año, puedo ir y lo que hay que hacer es completar los esquemas. Las dosis colocadas no se pierden, Claro, no decimos decir, nosotros. bueno, ya fue, No, no, sí, no fue y nada. tampoco es que tengo que empezar todo el esquema, sino que según las vacunas y los vacunadores en esto son, están Mire, muy doctora, si capacitados. nosotros logramos que esta mamá Vaya vaya a vacunar a vacunarse. esta criatura, que de la Tal última cual. vacuna que la recibió al Al año y ya año. tiene 3 años, yo creo que ya Es un podemos logro. irnos, es un Tal cual. logro y podemos decir vale la pena Sí. el esfuerzo de estar en Sí, televisión con un programa exclusivo de salud. Tal Vale la cual. pena. Así que vaya a al hospital, al centro de salud, pero Es muy que no importante, pierdas las es oportunidades. urgente, claro que sí, Tal es cual. muy importante. Buenas tardes, tengo 49 años. La semana pasada me quise colocar la vacuna contra la neumonía, pero tiene 49 años, dice. 49. Me dijeron que no me la podían poner y yo tengo todos los refuerzos, es porque no la necesitaba. Claro, no la necesita. O sea, la de la neumonía, específicamente la del neumococo, es lo que decíamos recién. Para mayores. Digamos, es para mayores de 64 años, salvo que tenga algún factor de riesgo, y en ese caso sí necesita la indicación médica. Bien. Bueno, acá hay alguien que nos hace ya una pregunta, ¿no? Como más sofisticada en cuanto al COVID, porque claro, hubo tanto debate en Sí. cuanto... Dice, quisiera saber cuáles son los componentes de la vacuna Sputnik. Porque esta vacuna no era aceptada en Estados Unidos cuando un médico necesitaba ir al Congreso, etcétera. Bueno, tiene toda una connotación política que creo que mucho de lo que hemos vivido a través de la pandemia y de las distintas marcas de vacunas tiene más que ver con lo político que con lo sanitario, ¿no? Tal cual. De todos modos, hay que decir que es cierto, la vacuna Sputnik, digamos, había 2 vacunas no solamente la Sputnik, también estaba la, bueno, ahora no me voy a acordar, pero había otra vacuna que tenía la misma tecnología que la Sputnik. Que tardó en tener autorización, Claro, ¿no? que tardó en tener autorización, pero que realmente no fue eficaz. Nosotros, digamos, vimos, por lo menos en el hospital, cómo las personas vacunadas tenían muchas menos complicaciones con el tema del COVID y cómo después cuando las personas que empezaron a tener mayores complicaciones después de que se había puesto el esquema primario con Sputnik, eran personas que no estaban vacunadas. O sea que podemos decir que, digamos, o sea, tuvo eficacia. Es cierto que ahora es una vacuna que ya no estamos usando. Bien. Bueno, nunca faltan los mensajes de personas que tienen esto de, lo acabo de sacar, así que no está en la pantalla, que tienen ese fantasma de que hay detrás de la vacunación, que está absolutamente descartado. Nosotros somos un medio serio, la información está chequeada, nos regimos por las organizaciones de salud en la que tenemos que confiar, porque si no, ¿en quién confiaríamos si no, no? Sí. Y lo que pasa, y además, digamos, hay tantos ejemplos de enfermedades hasta que hoy están erradicadas gracias a las vacunas. Entonces, realmente, y también tenemos ejemplos de poblaciones que no se vacunan y que lamentablemente tienen brotes que en Argentina nos parecería súper extraño, pero brotes de sarampión, digamos, que para nosotros es una alerta porque estamos en vías de eliminación del sarampión gracias a la vacuna, pero hay países de Europa
con esto de la gente que no se vacuna y que hay muertos por sarampión. Claro. Que hoy para nosotros es una cosa impensada pensar que alguien se puede morir de sarampión. Lo hemos visto con Coqueluche, digamos, ¿sí? Sí, sí. Como nosotros hemos vivido no hace tantos años, cómo los niños morían de coqueluche hasta que se pudo implementar la vacunación en la embarazada para coqueluche, ¿sí? A propósito de esto, acá tenemos una consulta, vamos a llevarle tranquilidad a esta mamá. Dice que no se puso la antigripal durante el embarazo. El bebé ya tiene 3 meses, que ahora están como muy enfermos. Pasó 2 semanas y siguen enfermos. ¿Tiene que ver con esto? Bueno, digamos, a los 3 meses puede haber gripe. En este momento tenemos circulando otros virus también, como el sincicial respiratorio, el metaneumovirus, o sea, que puede tener que ver con gripe, pero también puede tener que ver con otros virus. Digamos, es importante que consulte al médico, que se lo evalúe y si es necesario que lo estudien al bebé, digamos, ¿sí? Bien. Pero, bueno, ya después de 3 meses, si el bebé ya tiene 3 meses, digamos, ya no se justifica que ella se vacune, porque ya no le va a servir los anticuerpos de ella al bebé. Claro. Bueno, la doctora es infectóloga y acá hay alguna pregunta que dice, la vacuna contra el herpes zóster, Sí. ¿en qué condiciones hay que colocarla? Es una buena pregunta. Bueno, el herpes zóster es el herpes zóster en sí es la reactivación del virus de varicela, que la mayoría de las personas, digamos, hemos cursado la varicela de niño. ¿Cuál es el tema? Digamos, o sea, a medida que la edad avanza, digamos, las defensas disminuyen, digamos, de por sí, a mayor edad, nuestro sistema inmune se va deteriorando. Entonces permite a veces que este virus se reactive, como herpes zóster, ¿sí? Entonces, ahí es donde, bueno, ¿cuáles son las consecuencias del herpes zóster en general? Digamos, muchas veces el herpes zóster deja mucho dolor, digamos, porque afecta al nervio. Yo siempre le explico a los pacientes, es como el nervio, el Claro. cable pelado. Sí, tuvimos un Le especial, come. tenemos Ah, también un especial de bien, Medical Televisión de herpes bien. zóster en YouTube, por si lo Bien. quieren consultar. Entonces es como un cable pelado y Claro. produce mucho dolor, a veces dolor residual, dolor crónico. Entonces la vacuna es para prevenir esta reactivación. Bien. En general se recomienda también para personas mayores de 50 años que deseen colocarse la vacuna, que deseen evitar esto. También, digamos, en gente que ha tenido herpes zóster, digamos, porque sabemos que tienen mayor riesgo de reactivación, y pacientes con defensas bajas, donde también, por ejemplo, los que usan corticoides, las personas que tienen alguna enfermedad inmunológica, recomendamos la vacuna de herpes zóster. El problema de la vacuna es que, bueno, no está en el calendario oficial. Y bueno, son 2 dosis y hay Pero a que veces vale la adquirirla. pena. A veces Si hay que, tenemos los sí, recursos, invertir si en tenemos, vacunas es exactamente, buenísimo. eso es lo que yo digo, o sea, lamentablemente, digamos, o sea, no, sé que no todos van a poder acceder a esta vacuna actualmente, pero si podemos ponerla, la recomendamos. Doctora, acá hay una mamá que dice, a mi hijo no le pusieron la vacuna que se pone a los 16 años. Sí. Pero no recuerdo cuál es, dice la doctora, y a él nos pasa a las mamás. Él cumplió ya 17. ¿Será que le tiene que Sí, poner? ¿Qué se pone a los 16? a los 16 años puede ser, depende de qué vacunas tenga a los 11, digamos, ¿sí? A veces si no se puso la vacuna, la vacuna doble bacteriana o triple bacteriana que tiene coqueluche, hay que hacer un refuerzo a los 16 años y hay que controlar el carné a ver si necesita algún refuerzo de hepatitis B. Así que esas pueden ser las vacunas. No hay problema que haya pasado la edad, esto lo vuelvo a decir, digamos, nunca hay que ganar oportunidades de vacunación. O sea, no importa, pasé los 16 años, me olvidé. No importa, vamos y completamos. Vamos y completamos el esquema. ¿Y si no sabemos, si perdemos el carnet y no sabemos? Bueno, es todo un tema. A veces se hacen, si realmente no recuerdo, la mamá no recuerda que tenga ninguna vacuna,
bueno, se hace todo un esquema nuevo para un adulto. Ya porque 16, 17 años Claro, ya se ya hace es un para esquema de adultos. Acá hay alguien que le pregunta... Es importante también que actualmente, sobre todo desde el COVID y unos años antes, tenemos ya un sistema nacional de registros de vacunas. Entonces hoy, Sí. por ejemplo... Hay toda una polémica en torno a eso, doctora, porque ya tengo mensajes acá de algunos que fueron a pedir, porque perdieron el carnet y no consiguen una respuesta por parte de los centros asistenciales. Pero bueno, ese estado. Sí. No vamos a entrar en eso. Dice alguien, si se puede vacunar, está resfriado. Sí, si está resfriado, si es un resfrío leve, no hay ningún problema. La contraindicación es si tiene fiebre, ¿no? Pero si está con un cuadro de resfrío leve, digamos, no hay problema. Doctora, ¿cuál es la vacuna para el herpes zóster? El nombre comercial, sí, Shingrix. Ajá, se pide así. Así se pide, sí. O vacuna para herpes zóster, hay una sola. Yo me imagino que va a tener que llevar un pedido médico. Médico, seguramente. ¿No? Entonces tiene que ir a un médico clínico y decir, yo escuché en la televisión que la que doctora Falcó dijo que me puedo vacunar. Exactamente. Y ahí el doctor le va a hacer la receta. Sí. Nosotros hemos llegado al final de este programa y voy a reiterar mi agradecimiento con usted y todo lo que podamos hacer en televisión por nuestra comunidad creo que vale la pena. Tal cual. Y quiero despedirme con el mensajito de esta mamá que dijo, gracias, la voy a llevar. Solo necesitaba la seguridad, lo que acaba de decir la doctora. Bueno. No importa que pase el tiempo, hay que ir y completar los calendarios de vacunación. Hemos llegado al final de este programa, que lo hacemos realmente con muchísimo compromiso, porque sabemos que por ahí se nos pasan estos temas que son los más importantes, la salud de nuestra familia. Repetimos este programa el domingo por la pantalla de Multivisión Federal y nos encuentra en YouTube como Medical TV Salta, programas de colección para ir refrescando la memoria de temas que ya hemos tratado como el herpes zóster. Gracias a todo el equipo de producción, a la asistencia de producción del señor Sebastián Suárez. Muchas gracias. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Gracias por estar ahí. Gracias, doctora. No, gracias a vos.